Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Agustín Torroba, soy especialista internacional en biocombustibles del Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura. Para nosotros es un placer darle la bienvenida a este webinar en este ciclo más amplio sobre webinars sobre biogás y digestión anaeróbica. En el presente webinar, que será moderado por Gloria de la red Biolac, tendremos excelentes participantes. Como encuadre general, y desde un instituto que se dedica a fomentar la agricultura y el bienestar de los productores agrícolas, nosotros tratamos este tipo de temas de un enfoque más general, que es la bioeconomía, entendida de forma muy sencilla como el uso eficiente de los recursos biológicos, y desde esa perspectiva, para casi todos los temas, pero en particular para los temas de biocombustibles y de biogás, nos centramos específicamente en dos beneficios que este tipo de actividad tiene. El primero está relacionado a los beneficios ambientales, entendidos en forma amplia, entendidos desde el punto de vista del cambio climático, pero también desde el punto de vista de resolver muchos problemas de disposición de residuos, aprovechando lo que en la literatura económica se conoce como males, que son los contrarios de los bienes económicos, y esto es materiales que vendrían a ser costos por la necesidad de disponerlos, y que en un proceso de creación de otro bien, como puede ser el biogás, pasan a formar una línea positiva en lo que podría ser en una estructura financiera un flujo de fondos, al convertirse en insumos para la producción de esta bioenergía. Y el segundo aspecto que nos interesa focalizar en el desarrollo del biogás son las cuestiones vinculadas a la economía, al desarrollo económico que este tipo de actividad puede traer aparejado. Así que sin más preámbulo, los dejo con Gloria, quien va a moderar el panel. Integrante de la red Biolac. Gloria, el micrófono y nuestra atención es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín, por la introducción. Bueno, yo soy Gloria Jimena Pedraza, ya me han visto a través del año en los webinars. Yo trabajo en la coordinación de relaciones interinstitucionales de la red Biolac, muy complacida de tener nuestro nuevo colega del IICA acompañándonos en este programa con los webinars. Y por lo demás, quería solamente invitarlos para el 2 de diciembre vamos a tener el lanzamiento de la revista de la red Biolac a la 1 p.m. Costa Rica, 2 p.m. de Colombia, para que nos acompañen y puedan ver nuestra nueva revista, que va a tener pues una indexación y con la cual vamos a continuar otros procesos el otro año, para que puedan reconocernos desde diferentes plataformas donde podemos divulgar la información que todos nuestros miembros nos aportan a través de la revista. Sin más preámbulo, entonces voy a presentar a Luis Patiño y a Jaime, quien nos van a acompañar en este webinar. Entonces, presento a Luis Patiño. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, máster en tecnologías de energías renovables y sustentables de la Universidad de Northumbria del Reino Unido, 2 años de experiencia como ingeniero de soporte de proyectos y de operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Su experiencia es en diseño de instalación eléctrica, modelamiento BIM, compra de materiales, equipamiento y presentación de reportes a clientes. También nos acompaña durante la conferencia Jaime Esteves,
que es ingeniero químico con maestría en Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander. Su enfoque de conocimiento es en el área de gestión anaerobia. Tiene experiencia de más de 5 años en estrategias de mejoramiento de producción de biogás a partir de residuos del sector agropecuario. Además, sumado a 3 años de experiencia en el sector educativo en áreas como la química y los bioprocesos. Actualmente desarrolla estudios de doctorado en procesos de codigestión anaerobia a bajas temperaturas. Entonces, ahorita pues los voy a dejar con Jaime y Luis, que nos van a presentar el webinar Mejoramiento del rendimiento de la biodigestión anaerobia en climas fríos mediante la implementación de Solar Organic Rankine Cycle. Bienvenidos Jaime y Luis a este webinar. Entonces, les dejo la palabra a ustedes. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Entonces, como lo decías, Gloria, sin más preámbulos, vamos a empezar con la misma. Perfecto. Entonces, como Gloria lo mencionaba, nuestra presentación consistirá en contarles un poquito acerca del mejoramiento de los rendimientos del proceso de digestión anaeróbica, implementando el Solar Organic Rankine Cycle. El contenido de la presentación, vamos a realizar una pequeña contextualización respecto al proceso de digestión y codigestión anaeróbica, sobre todo en climas fríos, y pues mostrar unas estrategias de mejoramiento del bioproceso, y también introduciendo de manera general qué es el ciclo Rankine y cómo podría pues mejorar el proceso de digestión anaeróbica. Adicionalmente, mostraremos algunos resultados de la investigación que hemos realizado en los últimos años en compañía con la Universidad de Northumbria, la Universidad Industrial de Santander y la empresa Matech. Y finalmente, pues, les contaremos en qué vamos y para dónde vamos, para así, pues, proyectar nuestra investigación y bueno, qué nos espera más adelante para la digestión anaeróbica y las alternativas de mejoramiento. Así las cosas, podríamos empezar diciendo que a nivel mundial más de 942 millones de personas no tienen acceso a electricidad. Esto es debido a diferentes condiciones, entre las que se destacan pues, los bajos ingresos y la dificultad de acceso de las redes de energía por las zonas en que estas personas están ubicadas. De manera general y acotando un poco más esta situación, en Latinoamérica más de 87 millones de personas dependen del uso tradicional de biomasa para cocinar. Estamos hablando de la utilización de leña para la generación de energía, y en los mejores casos pues contarían con gas propano para suplir estos requerimientos energéticos. Vale la pena mencionar nuevamente que estas comunidades generalmente se encuentran en zonas donde el acceso es limitado y se pueden considerar como zonas con vías de acceso terciarias. Así las cosas, para suplir los requerimientos energéticos, la digestión anaeróbica se ha convertido en una alternativa no centralizada. Y estos procesos de digestión anaeróbica se están implementando en biodigestores de bajo costo. Estos equipos permiten la generación de energía in situ a partir de un sustrato que generalmente son estiércoles mezclados con agua, los cuales son ingresados a un biodigestor en el cual se realizan diferentes procesos metabólicos por parte de microorganismos, y a partir de esos procesos pues se genera un biogás con un alto poder calorífico y se genera un digerido que tiene un alto contenido nutricional. Como utilización de estos productos, el biogás se utiliza principalmente para la cocción de alimentos y en algunos casos se utiliza para la calefacción, como para la esterilización de equipos dentro de las granjas donde se llegan a implementar estos procesos.
y el digerido pues es utilizado como biofertilizante de riego. Es importante mencionar que estos procesos se ven altamente afectados por la temperatura, y la temperatura más favorable para los microorganismos que intervienen en los mismos es de 37 grados centígrados. Si continuamos hablando de Latinoamérica, podemos mencionar que la región presenta una amplia variedad de temperaturas, donde en la región andina se destacan temperaturas por debajo de los 25 o 20 grados centígrados, y a estas condiciones se le denominan condiciones ciclofílicas. Como mencionaba, en la región andina también se encuentra la mayoría de zonas con difícil acceso, y se podría hablar de un alto potencial para la implementación del proceso de digestión anaeróbica a bajas temperaturas y sobre todo en estas zonas. Sin embargo, el proceso de digestión, si se realiza en climas fríos, puede tener ciertos problemas, donde se destacan los operacionales, ambientales y microbiológicos. Si se opera a bajas temperaturas, se pueden presentar aumentos en la viscosidad del digerido, generando complicaciones de carácter mecánico por el atascamiento en los digestores. Igualmente, pues como se opera a bajas temperaturas, es normal que ocurra aumentos en la solubilidad de los gases presentes en el biogás. Entonces esto puede conllevar a la reducción del pH por la presencia de CO2 y a la disminución en el porcentaje de metano en el biogás, ya que se disuelve en el líquido. De igual forma, estos efectos contrarios de la temperatura, si se hablan en términos microbiológicos, los microorganismos que generan el metano les gusta, por decirlo de cierta forma, trabajar en temperaturas por encima de los 20 grados. Si se les disminuye la temperatura, pues van a estar en condiciones poco favorables para desarrollar sus procesos metabólicos, lo cual puede conllevar a una acumulación de ácidos grasos dentro del digestor, lo cual pues también se traduce en valores de pH relativamente bajos. Hablamos de valores por debajo de los 4, y pues esto reduciría la alcalinidad del medio, conllevando a una acidificación del proceso, y pues esto se traduce en bajos rendimientos y en una baja calidad del mismo biogás. Asimismo, pues los rendimientos también de remoción de materia orgánica se verían afectados, lo cual pues también tendría efectos negativos en el digerido, porque se estaría descargando un subproducto con una mayor carga orgánica, lo cual no es favorable. Así las cosas, pues como alternativas para el mejoramiento del bioproceso, se plantean dos. Una es el proceso de codigestión anaeróbica, y la segunda es el aumento de la temperatura. Al hablar de la codigestión, pues ya estamos hablando del proceso utilizando más de 2 sustratos, lo cual pues tiene efectos significativos y positivos, ya que se balancean los nutrientes presentes en el sistema, favoreciendo el desarrollo de los microorganismos. Y pues podremos tener pues mejores rendimientos de producción de biogás y un mejor ambiente para el crecimiento de los microorganismos o de las arqueas y las bacterias encargadas del metabolismo, y se reducirían esos problemas de inhibición de los que hablábamos por acumulación de ácidos grasos volátiles, y pues podríamos hablar de una mejor remoción de materia orgánica al final del proceso. De igual forma, si se aumenta la temperatura del sistema, se puede también favorecer de manera muy positiva el desarrollo de estas comunidades microbianas. Entonces, les doy la palabra a Luis para que ponga en contexto qué es un ciclo Rankine, la alternativa que queremos evaluar en este estudio para el aumento de la temperatura. Bueno, buenos días. Entonces, como mi compañero Jaime les estaba explicando, pues la idea es tener un aumento de temperatura en el biodigestor. Entonces, para ello se proyecta la utilización de un ciclo Rankine. Básicamente, un ciclo Rankine es un sistema que transforma energía calórica en mayor medida a energía eléctrica, y su funcionamiento está basado en un ciclo termodinámico.
Entonces, yo no sé si ustedes sepan qué es un ciclo termodinámico, pero pues lo voy a explicar brevemente, y la forma más fácil es por medio de una nevera, ya que pues todos tenemos, o la mayoría afortunadamente, tenemos una nevera en casa. Entonces, básicamente, en un ciclo termodinámico jugamos con temperaturas y presiones para transportar activamente el calor de un lado a otro. Entonces, si miramos la gráfica a la derecha, podemos ver una curva. Digamos que esa curva es el fluido que estamos trabajando en la nevera, normalmente el refrigerante, como lo llaman. Normalmente pues, está basado en hidrocarburos, o sea, trabaja a temperaturas bajas. Y si estamos al lado derecho de la curva, quiere decir que el fluido está en modo gaseoso. Si estamos al lado izquierdo, el fluido está en modo líquido. Y si estamos dentro de la curva, es una mezcla entre gaseoso y líquido. Entonces, parémonos en el punto número 1, donde tenemos pues las condiciones más normales, entre comillas. Entonces, nuestro fluido está en una temperatura baja y una presión baja. Ya del punto 1 al 2 pasa por un compresor, donde le añadimos presión y temperatura a ese fluido. Pues básicamente eso es lo que más nos consume en una nevera, esa electricidad para comprimir ese fluido. Y ya en el punto 2 pues tenemos que enfriarlo. Entonces, del punto 2 al punto 3 pasa por el condensador, que es la parte trasera de nuestra nevera, donde pues siempre va a estar más caliente. Entonces, aquí estamos buscando pasivamente enfriar ese fluido. Ya en el punto 3 nos encontramos con una válvula que nos va a expandir ese fluido. Entonces, va a bajar la presión y va a bajar la temperatura. Y ya ahí entraría realmente a lo que es dentro de la nevera o dentro del refrigerador, que pues pues a la primera vista parece extraño, pero lo que estamos haciendo es, por medio del ambiente que está dentro del refrigerador, calentamos ese fluido. Entonces, el fluido se calienta y pues estamos absorbiendo el calor que está dentro de la nevera, y por eso es que es fría. Entonces ya volveríamos al punto 1, que otra vez tenemos temperatura pues más o menos baja y una presión más o menos baja. Entonces, el ciclo Rankine funciona muy similar, pero entonces el tamaño de cada componente es diferente. Aquí ya no vamos a consumir energía, sino que vamos a generar energía. Entonces, ya nuestra principal fuente no es la electricidad, sino es el calor. Ciclo Rankine funciona, el fluido normalmente es con agua, por lo que sus aplicaciones son ya trabajando temperaturas muy altas. Entonces, pues más o menos los puntos son similares. Entonces, en el punto 1 tenemos una presión baja y una temperatura baja. Luego pasa al punto 2 por medio de una bomba, donde le añadimos una presión, pero no lo suficientemente grande como para aumentar mucho la temperatura. Esa bomba, pues el consumo de esa bomba es mucho menor a la generación que ya ahorita miramos. Entonces, del punto 2 al punto 3 buscamos inyectarle calor por medio de alguna fuente X de calor. Entonces, muchas veces los usan en industrias, donde pues tienen muchas máquinas, y esas máquinas generan mucho calor sobrante, y pues la idea es aprovechar ese calor para generar algo de electricidad. Ya del punto 3 al punto 4 tenemos otra vez esta válvula, pero ya no es una válvula como en la nevera, sino es una especie de turbina, un expansor, que ya pues es lo suficientemente grande como para, gracias a esa diferencia de presiones que hay entre el punto 3 y el punto 4, pues giramos algo, ¿sí? Y esa energía cinética pues la convertimos a eléctrica por medio de un generador.
Y para finalizar el ciclo, simplemente pues tenemos que volver a enfriar ese fluido para ya volver al punto 1 y volver a iniciar ese ciclo. Entonces ya podemos hablar un poco más de qué es un ciclo solar orgánico. Entonces hay dos diferencias principales. El orgánico viene del tipo de fluido, ya no es con agua, sino es un fluido orgánico, como el de las neveras, que su ventaja es que trabaja a temperaturas bajas. Por ejemplo, podemos decir que el ciclo Rankine, el que funciona con agua, trabaja a temperaturas de 150, 200 grados, mientras que con un fluido orgánico, con un refrigerante, ya podemos trabajar a unas temperaturas de 100 grados o similar. Entonces, el ciclo básicamente es similar, sino que nuestra fuente de calor en este caso vendrían a ser unos colectores solares, que pues nos va a generar esa temperatura y esa presión de diferencia para que el expansor funcione y así generar electricidad. Pero además, pues la idea del proyecto es utilizar ese calor sobrante que utilizamos, donde pues en el ciclo Rankine buscábamos simplemente disminuir la temperatura. Aquí queremos aprovechar ese calor sobrante para precisamente lo que explicaba Jaime, aumentar la temperatura de un biodigestor. Entonces, pues básicamente ese es como el planteamiento del proyecto. Este proyecto, pues mi parte, por lo menos fue pues la tesis de mi maestría, y pues allá las tesis duran unos 3 meses, entonces pues este es como el trabajo de 3 meses allá en el Reino Unido. Perfecto, entonces acoplando estas dos partes, el objetivo del proyecto es el mejorar el proceso de biodigestión anaeróbica en climas fríos, implementando el Solar Organic Rankine Cycle. De esta forma nos planteamos una metodología de 3 etapas. La primera pues es el estudio del proceso de codigestión y del SORC a escala laboratorio. Y posteriormente, pues la idea siempre es escalar este proceso a una escala doméstica o a una escala real. Y pues finalmente se realiza una socialización, porque la idea de este trabajo en equipo siempre es poder compartir los conocimientos que adquirimos en el laboratorio con la comunidad científica, con la comunidad, con los usuarios que puedan implementar esa tecnología. Y pues esto es lo bonito del proceso de digestión que nos permite pasar de laboratorio a una escala real y hacer toda nuestra investigación tangible. Entonces, el proceso batch consistió en la evaluación del potencial de biometanización a distintas temperaturas para evaluar la sinergia de una mezcla. Y esa mezcla se planteó de lactosuero y estiércol bovino. Se utilizaron estos dos sustratos porque como finca modelo se puede mencionar que en algunos casos los usuarios podrían tener estos dos sustratos en sus fincas. Posteriormente, y es la parte que se está desarrollando con la Universidad de Northumbria, donde participó de manera muy profunda Luis, es el modelamiento del proceso de digestión acoplado al Organic Rankine Cycle. Posteriormente, pues, se debe realizar el proceso de digestión a escala real y después el acoplamiento de este mismo proceso al ciclo orgánico. Y pues la socialización se ha venido realizando de manera paralela con los resultados que hemos podido ir obteniendo durante el desarrollo de todo este trabajo. Así las cosas, quería mencionar algo acerca de la sinergia, que es un factor muy importante en un proceso de codigestión anaeróbica. Y en laboratorio se probaron diferentes proporciones de mezcla entre lactosuero y estiércol bovino.
De esta manera, pues, y también desarrollamos las monodigestiones de cada uno de los sustratos. Entonces, para el estiércol bovino, obtuvimos que se generan aproximadamente 8 litros de metano por kilogramo de estiércol. Y para el lactosuero se obtienen aproximadamente 18 litros de metano por litro de suero. Si nosotros realizamos un promedio ponderado de esta mezcla, estaremos obteniendo distintos potenciales. Y si realizamos una mezcla 70% lactosuero, 30% estiércol bovino, podríamos obtener de manera teórica 16 litros de metano por kilogramo de mezcla. Pero si realizamos esto a escala laboratorio, estamos obteniendo resultados mucho mejor que la producción de metano de cada uno de los sustratos por separados. Esta es la sinergia, la unión y de las características de ambos sustratos me pueden permitir obtener potenciales de metanización mucho mayores a los que yo obtendría de cada sustrato por separado. La proporción de mezcla más favorable que encontramos en el laboratorio fue, como lo dije anteriormente, 70% suero y 30% estiércol bovino. Así las cosas, y evaluando a distintas temperaturas, podemos decir que se podrían alcanzar rendimientos de hasta un 170% en función a la monodigestión, y pues vemos de una manera más clara que existe un potencial de aplicación de este proceso de codigestión a escala real, incluso a condiciones por debajo de los 20 grados centígrados. Posterior a estos estudios a escala laboratorio, pudimos realizar la instalación y puesta en marcha de un biodigestor de 8 metros cúbicos en una zona rural del departamento del norte de Santander, en Colombia. Este digestor fue donado por una empresa y fue instalado en un colegio de la zona, un colegio que cuenta con más de 170 estudiantes. Es posible mencionar que al inicio del proceso realizamos la monodigestión de estiércol bovino con agua lluvias. Se estaban alimentando de manera diaria casi 70 litros y la temperatura de la zona es de 17 grados centígrados. A partir del proceso de monodigestión y con un tiempo de retención de aproximadamente 70 días, se estaba generando 1,3 metros cúbicos de biogás al día con un contenido de metano del 50%. Posteriormente realizamos la adición del lactosuero al sistema en la proporción 70-30 con el mismo volumen de alimento y obtuvimos un aumento significativo en los rendimientos de biogás y también en el contenido de metano dentro del mismo. De igual forma, aunque se esté adicionando un sustrato ácido, la sinergia presente en la mezcla nos permite alcanzar remociones de sólidos volátiles o de materia orgánica considerables, superiores al 80%, y podemos mencionar que estamos obteniendo un proceso estable, ya que la concentración de ácidos grasos a la salida no supera los 1000 miligramos por litro, lo cual es considerablemente, es una concentración bastante buena para un proceso de digestión con alimentación semicontinua o diaria. Así las cosas, pues en este colegio se están obteniendo rendimientos de biogás considerablemente altos, lo cual nos permite obtener unos potenciales energéticos de hasta 7.7 kWh por metro cúbico. Este biogás estaba siendo utilizado por el colegio y antes de la pandemia, vale la pena aclarar, cuando los estudiantes podían asistir de manera diaria, se estaba cocinando para el restaurante escolar para todos los con este mismo biogás. Aquí pues vemos unas evidencias fotográficas y digamos se ha podido cumplir este proceso de manera satisfactoria y los usuarios pues muestran mucho conformismo aún después de haber presentado digamos cierta incredulidad al realizar este proceso de codigestión incluso con el suero, que es un sustrato que se considera pues ácido, ¿no?
en este sentido, entonces le doy la palabra a Luis para que complemente la parte del modelamiento. Gracias, Jaime. Entonces, pues aquí quería explicar un poco cómo fue que se modeló el sistema. Entonces, utilizamos el software MATLAB, donde pues tenemos unas entradas, ¿cierto? Unos inputs que dependen básicamente pues, de la ubicación geográfica, cuál es la potencia que estamos buscando y, digamos, cuál es el costo tamaño de cada elemento del ciclo, de la bomba, los colectores, el expansor, el intercambiador de calor, ¿cierto? Existen ciertas restricciones que pues algunas son físicas y otras las pues podemos jugar con ellas, y las salidas ya vendrían a ser pues el tamaño de cada componente del ciclo, qué tipos de colectores solares, que ya más tarde los discutimos un poco más, y los valores termodinámicos en cada punto que les mencioné, el 1, 2, 3, 4 del ciclo. Entonces, pues como les decía, al principio tenemos unos inputs, la irradiancia solar, la temperatura ambiente, cuánta potencia se requiere, que en este caso buscábamos, pues como el proyecto está enfocado en un área rural de difícil acceso, pues un kilovatio eléctrico sería como pues, lo ideal para empezar. Y el costo tamaño de los componentes. Pasa por el modelo. El modelo nos dice, ok, necesitamos cierta cantidad de calor por parte de los colectores y podemos entregarle al biodigestor este calor. Entonces, hacemos una optimización de la salida del modelo, buscando un objetivo. Entonces, con el objetivo también podemos jugar. Entonces, en este caso buscamos dos objetivos. Uno era buscar la mayor eficiencia posible y el otro era buscar el menor costo posible. Entonces, se hacía una optimización por medio del algoritmo genético, que en resumidas palabras, básicamente el algoritmo. Bueno, aquí tenemos otro cuadro, digamos, cada componente del ciclo, pues se formula por medio de unas ecuaciones. Entonces, la bomba tiene n ecuaciones, donde pues, necesita un x para sacar un y, ¿cierto? Lo mismo con los otros componentes, el colector, el expansor, etc. Y nuestra salida, pues, en términos generales, será pues, cuánta energía eléctrica y cuánta energía calórica se generaba. Entonces, lo que hace el algoritmo genético es, digamos, él corre 100 veces este ciclo y bota 100 resultados diferentes. Entonces, digamos, de esos 100 resultados, escoge los 50 mejores que salieron y, digamos, que saca unos hijos de esos mejores resultados, y vuelve a correr otros 50 veces el ciclo, y así sucesivamente hasta que pues, todos los resultados finales convergen a la mejor solución posible. Entonces, de esta manera podemos jugar tanto con el objetivo que tenemos, si es, como con las restricciones, para buscar pues la mayor cantidad de energía eléctrica y también la mayor cantidad de calor y temperatura posible para el biodigestor. ¿Sí? Entonces, ya podemos evaluar en el punto 4 cuál es la temperatura ideal para entregarle al biodigestor, que pues también depende mucho de cuánto flujo de masa vamos a necesitar, y ya digamos el biodigestor va a estar conectado a otro ciclo aparte, que ya sí es con agua, porque pues es lo más económico, lo más fácil,
y ya con esto podríamos en un futuro hacer una experimentación de qué tanto mejoró el rendimiento del biodigestor. Entonces, los resultados, como les venía diciendo, dos objetivos, uno máxima eficiencia y el otro el mínimo costo. Digamos que, pues, cabe aclarar que esto fue muy académico, ¿no? Digamos, lo bueno de este modelo es que es muy flexible, entonces en el futuro se pueden cambiar las variables o incluso mejorar las fórmulas, pero digamos que tuvimos unas eficiencias, al buscar la máxima eficiencia nos dio 9.45% y al buscar el mínimo costo nos dio 8.42%. Por otro lado, pues obviamente al buscar mayor eficiencia nos dio más costoso que con el otro objetivo. Aquí están las áreas de los colectores, los tipos de colectores que nos dio, los costos totales, $6.000, $5.000, $7.000. Y por último, nos da como ese calor disponible para el biodigestor. Estas son unas gráficas de entropía versus temperatura. Pues es más o menos como la que expliqué antes, que al lado derecho es gaseoso, al lado izquierdo es líquido, pero entonces aquí lo que quería mostrar era, digamos, en el punto 4, las temperaturas, esa es la temperatura que pasaría al biodigestor. Entonces, si miramos la de mínimo costo, tenemos una temperatura en el punto 4 de aproximadamente 340 Kelvin, lo cual es como 67 grados centígrados. Y en la otra tenemos 310 Kelvin, que son aproximadamente 37 grados. Entonces, esa es la temperatura que estábamos buscando, ideal para el mejor rendimiento del digestor. Entonces, esta temperatura es más o menos un aumento del 16%, y esto permite alcanzar una mejora hasta el 70% en los rendimientos dentro del biodigestor. No sé si aquí Jaime... Sí, entonces a partir de esta proyección, pues ahorita podríamos proyectar estos resultados para el mismo bioproceso del que estábamos hablando y alcanzar incluso rendimientos mucho mejores que los alcanzados solo con el proceso en codigestión anaeróbica. Ya estaríamos hablando de 3.2 metros cúbicos de biogás diario con un porcentaje de metano considerablemente alto. Ya hablaríamos del 61% de CH4 dentro del biogás, lo cual representaría un potencial energético de 7,7 kWh por metro cúbico. Vale la pena aclarar que esta parte es la que se quiere implementar más adelante para mejorar aún más el proceso de digestión anaeróbica. Listo, y para pues más o menos finalizar, les quería hablar un poco de qué es un colector solar, pues ya que pues pensamos que si bien pues es útil para todo el ciclo Rankine, podría servir también ya pues un sistema más simplificado, ¿no? Entonces, básicamente un colector solar, a diferencia de los paneles solares fotovoltaicos, buscan es concentrar el calor para calentar un fluido. Entonces tenemos dos tipos generales de tecnologías, varían de acuerdo a su eficiencia térmica y sus costos, y pues básicamente están separados
temperaturas altas y temperaturas bajas. Entonces, aquí son algunos ejemplos de colectores de sistemas ya para generación eléctrica grandes, utilizando colectores de altas temperaturas. Entonces, los que están a la izquierda son unos espejos que los llaman heliostatos y buscan enfocar en un punto todo el calor para que llegue a un motor Stirling, el cual, pues, gracias al calor va a generar electricidad. El que está en la mitad hacia arriba es como un tipo torre. Ese funciona un poco diferente. Digamos, tenemos los heliostatos que van a calentar un punto de la torre, pero esta torre va fluyendo un fluido que después llega como a un tanque muy grande de sal. Entonces, en este caso se busca calentar y retener el calor en este tanque. Y ya así pues se evapora agua y pasa por una turbina y se genera electricidad. Y los dos que están a la derecha son tipo discos que pues funcionan igual y buscan enfocar todo el calor en un punto, y ahí pues se puede ver el motor, ¿no? El motor Stirling, que pues genera la electricidad. Entonces estos serían de temperaturas altas. Entonces ya la siguiente tenemos temperaturas bajas, que es lo que estamos buscando. Digamos que los más comerciales y se usan más que nada en residencias son los colectores planos y los colectores de tubos al vacío. Los colectores planos son más económicos, pero menos eficientes. Los de tubos al vacío, pues es lo contrario, más eficientes, pero un poco más costosos. Y los que tenemos a la derecha son un poquito más industriales, que buscan calentar como tal el tubo donde está pasando el fluido, que pues también podría ser una alternativa interesante para el proyecto. Entonces aquí pues es un pequeño ejemplo de cómo utilizan un colector solar para calentar agua en una residencia. Pues ahí podemos ver que pues el sistema no es solo simplemente el colector y ya, tiene sus componentes mecánicos, válvulas, un aislamiento térmico y pues su conexión con la red de agua del hogar. Pero pues digamos que podría ser una buena alternativa para un biodigestor, ¿no? Digamos, buscar aumentar un poco la temperatura del biodigestor y así pues generar un biogás con mejor calidad. Pues es un proyecto pues, que no está como tal dentro del alcance de nuestro proyecto, pero pues podría ser una alternativa para una futura investigación. Y lo último que se hizo a principios de este año fue un pequeño bosquejo en 3D. Digamos, buscábamos como pues, saber más o menos cuál sería el tamaño de nuestro ciclo. Entonces aquí en la imagen izquierda podemos ver el expansor, que es el que está como en la mitad. La bomba de arriba, que vendría a ser, hay dos bombas, una que es para el ciclo del fluido orgánico del ciclo Rankine, y la otra bomba sería para el ciclo del agua que va al biodigestor. Entonces tenemos el expansor, las dos bombas y el intercambiador de calor, que pues está conectado al biodigestor. Entonces pues la idea es usar, digamos, ahí pusimos colectores planos, pero pues podríamos también usar los otros tipos de colectores, el de tubos al vacío. Y pues ahí está un bosquejo muy primitivo de un biodigestor de 8 metros de largo, que pues es el que queremos como implementar. Entonces, bueno, todo esto se hizo hasta a principios de este año. Digamos que
tuvimos la oportunidad estábamos en Inglaterra, viajamos a Colombia. La persona que vemos ahí es el profesor Ulukbek, él es de Uzbekistán y él fue mi tutor. Entonces, en febrero, a finales de enero, principios de febrero, fuimos a una zona rural en Santander, que es donde queremos implementar el proyecto. Entonces, digamos, aún faltan muchas, pues mejorar este modelo matemático, ¿cierto? Buscar ya ecuaciones que nos den resultados mucho más realistas. También se necesita un diseño mecánico digamos, calcular las tuberías, las presiones reales, las pérdidas de presión y temperatura. También ya pues, en base a este diseño mecánico, pues mejorar el modelo en 3D, donde pues ya se incluiría un diseño al detalle con todos los componentes, y después ya podríamos llegar a la implementación en escala real de todo el ciclo, acoplándolo al biodigestor. Ya con esto podemos pues, tomar medidas experimentales reales. Y por último, el sistema también necesita un control, ¿no? Como dependemos del ambiente, ¿cierto? Pues del sol, de la temperatura ambiente, entonces necesitamos un sistema de control que nos optimice pues, en tiempo real todas las variables termodinámicas pues para lograr generar la energía eléctrica y la energía calórica que estamos buscando. Entonces, en conclusión, tenemos que el Solar Organic Rankine Cycle, pues, su fuente principal es el calor, que pues, se obtiene mediante colectores solares. Utiliza un poco de electricidad por medio pues, de las bombas que pues, van a hacer que fluya ese fluido en el ciclo. Y nuestra salida va a ser pues, electricidad, 1 kilovatio eléctrico, ese es nuestro objetivo, y un calor sobrante que va a ir a mejorar el rendimiento del biodigestor. Entonces, esta integración pues va a mejorar mucho los rendimientos del bioproceso y pues también nos va a pues, dar como una independencia, una libertad energética en un área rural donde pues conectarse a la red pues va a ser mucho más costoso que pues implementar esta solución. Eso sería todo, pues tendríamos que darle unos agradecimientos pues, a nuestras universidades, a Northumbria, a la Royal Academy of Engineering, que es la que está pues dando la parte económica para este proyecto. Pues desafortunadamente por la pandemia pues se tuvo que dar un pare, porque pues el profesor Ulukbek iba a venir más veces aquí a Colombia a continuar ya con la parte real, la implementación real, pero pues no se pudo. A Interface, a Gematec, que es la empresa que pues va a implementarlo en escala real, y a proyectos IAP. Pues estos serían nuestros contactos, el mío y el de Jaime. Y esto sería todo. Pues muchas gracias. Muchas gracias para todos. Gloria, tienes tu micrófono apagado. Muchas gracias, Jaime y Luis, por su presentación. Muy interesante tema. Estuve un poco revisando el tema porque la verdad me parece que es un tema novedoso en cuanto a la integración de la energía solar con el uso de los biodigestores. El modelamiento también es un tema
que ha estado, pues digamos, en los últimos meses dentro de la red también a partir de un curso que realizamos planteado como tema. Entonces, me parece muy valioso pues el aporte que ustedes han hecho con esta conferencia, muy interesante tema y además novedoso me parece en lo que hemos estado trabajando. Bueno, voy a proceder entonces con las preguntas. Por aquí Álvaro León pregunta si se han realizado pruebas con colectores solares térmicos o la temperatura generada si es muy baja. No, digamos que pues, todo el trabajo se hizo pues, teóricamente, ¿cierto? Ya este año sí va a comenzar con la parte práctica, pero pues no se ha podido. Y pues igual todo eso se puede pues más o menos modelar con el fin de saber en la realidad cuánto sería. Digamos aquí, en nuestro caso, pues necesitamos unos 30 metros cuadrados de colectores solares para pues, obtener las temperaturas de funcionamiento del sistema. Se necesitarían pues más colectores pues, si se requiere más temperatura. Bueno, Héctor Hernando Herrera Flores, pues no sabe si no entendió muy bien si mencionaron cuál fue el fluido orgánico empleado. Bueno, es el R245FA. Hay muchos, son los refrigerantes que se utilizan en las neveras. Lo bueno es que en el modelo pues se puede implementar diferentes fluidos. Digamos que se escogió este porque pues, la temperatura era baja, su impacto ambiental era bajo y pues era como es común alrededor del mundo, es fácil de conseguir, entonces pues por eso se escogió ese. Pero se podrían buscar otras alternativas, otros refrigerantes basados en hidrocarburos. Listo. Bueno, Eugenia Sanz dice que quizás ya lo dijeron, pero que a qué temperatura operaría el digestor luego de la implementación del SORCO. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Depende cómo se plantee el objetivo para el Organic Ranking Cycle, pero bueno, siempre buscaríamos temperaturas que entraran en el rango mesófilo. Ya estaremos hablando de 20 grados o 25 grados centígrados. Bueno, Ramón Caraballo menciona que le interesa con colectores solares de temperatura como respaldo a eventual baja producción del biodigestor. La producción de electricidad con Rankine requiere grandes colectores. Agradezco alguna orientación sobre el tema referido. Bueno, pues digamos que pues como hemos mencionado, el proyecto, pues lo que se ha hecho hasta el momento es teórico, ¿cierto? Y pues va a ser un prototipo porque pues no tenemos como tal un ejemplo, un modelo que ya se haya hecho en otro lado. Entonces, pues tocaría mirar ya la parte experimental para ver cómo funciona, pero pues la idea es que la empresa Gematec es la que nos está colaborando, ellos pues se van a dedicar a eso. Así que pues sería esperar pues a que las condiciones globales mejoren, ¿cierto? Y ya pues mirar su funcionamiento real. Bueno, Raúl Botero pregunta cuáles fueron las proporciones de mayor eficiencia entre agua, lactosuero y excretas bovinas y la máxima temperatura de la fase líquida.
Bueno, nosotros lo que hicimos fue, inicialmente, como les mostrábamos, operar en monodigestión, es decir, un 30% estiércol y un 10% agua. Posteriormente fuimos reemplazando este porcentaje de agua por el lactosuero hasta reemplazar totalmente el agua que utilizábamos para diluir el estiércol. Entonces, digamos que estamos suprimiendo de cierta forma el agua requerida y la estamos reemplazando por el lactosuero. La temperatura de salida del digerido varía un poco debido al material del biodigestor que se está utilizando. Entonces podemos hablar de un aumento de unos 2 grados centígrados respecto al ambiente. Bueno, Elvia Elías dice, finalmente, ¿cuál es el costo de esta tecnología cuando se aplique realmente? Bueno, pues los resultados nos dieron unos entre $5.000 y $8.000. Digamos que es bastante costoso. Así que pues su implementación precisamente es para sitios de acceso difícil, ¿no? Donde pues no haya conexión a red, comunidades que no tengan ninguna comunicación. Pues lo bueno de este sistema es que es totalmente independiente. Y como también mencionamos, pues aún faltan ciertos detalles de diseño mecánico, ya un acoplamiento más real para pues saber qué costos reales vendrían a ser. Pero nuestros resultados fueron entre $5.000 y $7.000. Bueno, desde Chile preguntan, muchas gracias por la presentación y qué potencia eléctrica estimarán que podrían alcanzar a esta escala doméstica. Bueno, la potencia objetivo es 1 kilovatio. Con el modelo pues logramos ver que, digamos, si buscáramos mayor potencia, el costo por vatio sería menor, pero entonces el objetivo que se planteó era 1 kilovatio eléctrico. Ya. Santiago Rodríguez Valderrama, saludos, excelente aporte. ¿Consideran el calor metabólico para las estimaciones del calor requerido en el sistema? Bueno, esta parte, nosotros hemos realizado estudios en función a los cambios de temperatura dentro del digestor. Entonces, como les decía, debido al material del equipo, del digestor, el plástico, hay aumentos en la temperatura del fluido interno. Entonces, esta temperatura es la que se está asumiendo como la temperatura interna y es la que se alimenta al modelo para hacer el proceso de intercambio de calor. Entonces, digamos que estas actividades metabólicas se tienen en cuenta en esa temperatura global del sistema interno del digestor. Bueno. Ricardo Clancy, una última pregunta. ¿Qué dificultades desde el punto de vista de la corrosión se presentan al usar fluidos refrigerantes? Pues yo creo que eso, pues por el lado del ciclo Rankine, digamos que ya hay proyectos que los han implementado, entonces digamos que se buscaría el material específico para eso, entonces por ese lado no había problema. Y por el lado del biodigestor, pues creemos que tampoco habría problema, sin embargo, pues como hemos venido diciendo, pues faltaría ya
implementación práctica, ¿no? Que pues desafortunadamente sigue siendo una incógnita debido pues a todas las circunstancias de este año. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Jaime y Luis, por aclarar todas las dudas de nuestros participantes, y doy la palabra a Agustín para que nos dé como el cierre de la conferencia. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Excelente tu moderación, excelente las presentaciones de Jaime y de Luis. Felicitaciones. Desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, le agradecemos a los expositores, a la moderadora y a todos los que están participando en vivo de este webinar. Y los esperamos el próximo webinar, que tiene fecha para el 9 de diciembre. ¿Verdad, Gloria? Esa es la fecha. A esta misma hora. Y claro. Y más adelante le vamos a confirmar por las redes habituales de difusión. Así que muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Bueno. Hasta luego.